is the Rosetta Stone. It was the key to understanding Egyptian hieroglyphics, and it is one of the most precious and valuable treasures of the British Museum. Cuando los soldados franceses descubrieron la piedra de Rosetta, 3 idiomas se extendían por su superficie. Entonces tenemos esta interacción muy interesante entre estos idiomas. Pensamos que el texto probablemente sea originalmente un texto griego porque para honrar al faraón como un dios. Pero la parte superior estaba rota. Sus primeras líneas fueron arrancadas por siglos de clima y guerra. Durante siglos, esa pieza faltante permaneció en silencio. La única parte que nadie pudo leer. Ilona, first off, it's absolutely wonderful to be here and to see such an incredible object so up close in your new exhibition. Ahora, la inteligencia artificial ha logrado lo que generaciones de académicos no pudieron. La piedra de Rosetta fue tallada en el siglo II antes de nuestra era. Ayudó a los eruditos modernos a traducir los jeroglíficos egipcios antiguos. Al rastrear grabados débiles y comparar piedras hermanas en todo Egipto, restauró el comienzo perdido. Y lo que revelan sobre el pasado de Egipto te dejará sin palabras. El viaje no contado de la piedra de Rosetta. Comienza en una abrasadora tarde de julio de 1799, a lo largo de la costa norte de Egipto. Soldados franceses bajo el mando de Napoleón estaban reconstruyendo un maltrecho fuerte de la era mameluca llamado Fuerte Julien, justo fuera del puerto que los europeos conocían como Rosetta. Hoy es Rashid. El aire brillaba con calor. El viento del delta del Nilo llevaba polvo por cada grieta abierta, y hombres con picos y palas golpeaban muros desmoronados. Luego un oficial, el teniente Pierre-François Bouchard, notó algo que no pertenecía. Encajado entre las piedras había un bloque cuya cara no era áspera como el resto. Era liso, de color gris oscuro y pulido, tallado con 3 bandas distintas de pequeños signos. En ese instante, un trabajo de reparación ordinario se convirtió en uno de los hallazgos más importantes de la historia humana. El bloque no estaba entero. El descubrimiento de esta losa de basalto negro, ahora conocida como la piedra de Rosetta. Su esquina superior ya se había desprendido en una diagonal pronunciada, dejando solo la parte inferior. La parte posterior era rugosa e irregular, una piedra sin terminar destinada a apoyarse contra una pared. Sin embargo, el frente brillaba tenuemente bajo el sol egipcio, una superficie pulida dividida en 3 franjas de escritura. Ninguno de los soldados podía leer una sola marca, pero incluso a través del polvo, sabían que esto no era decoración. Se veía deliberado, preciso, algo digno de salvar. Lo sacaron con cuidado de la antigua mampostería, lo apartaron y enviaron un mensaje a sus superiores. Bouchard ordenó que la piedra fuera cuidadosamente cargada en una barcaza y llevada por el Nilo hasta El Cairo, donde estaba situado el Instituto de Egipto, el brazo científico de la expedición francesa. Los académicos se aglomeraron a su alrededor tan pronto como llegó. Nadie entendía todavía lo que decía, pero instantáneamente se dieron cuenta de lo que podría significar. La banda superior estaba llena de las pequeñas imágenes que los europeos llamaban jeroglíficos. The first section contained 14 lines of ancient Egyptian hieroglyphs. The second, most complete section contained 32 lines of Egyptian demotic script, although it was originally thought to be Syriac. La línea del medio se parecía a una taquigrafía fluida, y la fila inferior era inconfundiblemente griega. Para los hombres obsesionados con desentrañar el pasado perdido de Egipto, esa combinación era electrizante. Un aviso en el Courrier de l'Égypte más tarde ese septiembre difundió la noticia al mundo en general. Una vez que apareció el anuncio, la fiebre de las copias explotó. Los impresores e ingenieros de El Cairo se apresuraron a hacer impresiones exactas para que las inscripciones pudieran ser estudiadas en Europa sin enviar la pesada losa en sí. Jean-Joseph Marcel, un brillante lingüista, reconoció rápidamente que el texto del medio no era siríaco como muchos asumieron, sino demótico, la escritura cursiva cotidiana que los egipcios utilizaban para documentos legales y comerciales. Para capturarlo con precisión, el inventor, Nicolas Jacques Conte, aplicó tinta negra sobre la superficie, presionó hojas húmedas de papel sobre ella y las despegó. El resultado parecía la placa de impresión más extraña del mundo. Imágenes de espejo nítidas de 3 textos misteriosos uno al lado del otro. En semanas, se siguieron copias adicionales y mensajeros las llevaron a París. La piedra misma permaneció en Egipto, pero sus palabras habían comenzado su viaje a través de continentes. Mientras los eruditos hacían impresiones, la guerra que los llevó allí se estaba desmoronando. Napoleón ya había regresado a Francia el agosto pasado, dejando a su ejército abandonado. En marzo de 1801, las fuerzas británicas desembarcaron en la bahía de Abukir y comenzaron a empujar a las agotadas tropas francesas hacia Alejandría. A medida que se retiraban, los franceses empacaron cajas llenas de mapas, dibujos y antigüedades, incluida la losa negro-gris de Fort Julien. Sabían exactamente lo que llevaban.
Cuando llegó la rendición final a finales de agosto, el artefacto fue nombrado en los acuerdos formales de entrega. Según la capitulación de Alejandría, todas las antigüedades importantes recogidas por los franceses debían ser transferidas a los británicos y sus aliados otomanos. El 13 de septiembre de 1801, el comandante británico John Healy Hutchinson ordenó al erudito Edward Daniel Clarke asegurar la piedra y copiar su inscripción. La carta, que ahora está en el Museo Británico, nombró a Clarke, W.R. Hamilton y al coronel Tompkins Hillgrove Turner como los hombres a cargo. Turner afirmó más tarde que lo tomó directamente del comandante francés en Alejandría, mientras que Clarke dijo que un oficial francés los condujo silenciosamente hacia él. Sea cual sea la verdad, el resultado fue claro. La piedra de Rosetta ahora estaba destinada a Inglaterra. Turner lo escoltó personalmente a bordo de la fragata francesa capturada Égyptienne, que zarpó hacia Gran Bretaña. En febrero de 1802, el barco llegó a Portsmouth, llevando la pesada losa entre sus despojos. Antes de que algún museo pudiera exhibirla, Lord Hobart, el secretario de guerra, autorizó a la Sociedad de Anticuarios en Londres a estudiarla primero. Esta pieza expuesta en el Museo Británico fue descubierta por científicos franceses en 1799. El 11 de marzo de ese año, en una sala de reuniones abarrotada, los académicos se reunieron alrededor de la superficie gris de la piedra como si fuera un oráculo recién llegado. En cuestión de meses, ordenaron hacer moldes de yeso para Oxford, Cambridge, Edimburgo y el Trinity College, Dublín, y imprimieron copias detalladas de la inscripción para su distribución. Esas decisiones, al reproducirlo en lugar de acapararlo, convirtieron un único monumento dañado en un proyecto de investigación a escala continental. A finales de 1802, la piedra fue transferida formalmente al Museo Británico. Ha permanecido allí casi continuamente desde entonces, salvo por un periodo extraordinario. The Rosetta Stone came into the museum's collection historically when it was originally found by Napoleon and when he took his archaeologists and invaded Egypt. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando los ataques aéreos alemanes amenazaron Londres, el personal del museo evacuó en silencio objetos clave bajo tierra. Desde 1917 hasta 1919, la piedra de Rosetta descansó a casi 15 metros bajo el nivel de la calle, en un túnel sin usar del antiguo ferrocarril postal, cerca de Holborn. Cuando pasó el peligro, volvió arriba sin daño alguno. Si te paras frente a él hoy, verás dos líneas pintadas en blanco en sus bordes laterales. Uno lee: capturado en Egipto por el ejército británico, en 1801. El otro dice: presentado por el rey Jorge III. Esas palabras simples fueron añadidas temprano en su vida en el museo para marcar su viaje. Físicamente, el objeto en sí es humilde en escala, pero masivo en peso. El catálogo del Museo Británico lo lista como el artículo EA24. Al igual que la piedra Rosetta, ahora los egipcios están pidiendo al Museo Británico que devuelva parte de su patrimonio cultural. Un fragmento de una estela de granodiorita de aproximadamente 112 centímetros de altura, alrededor de 76 centímetros de ancho y un poco más de 28 centímetros de grosor. En total, pesa cerca de 760 kilogramos, aproximadamente 3/4 de una tonelada. A través de su cara pulida corren los 3 textos paralelos. 14 líneas de jeroglíficos en la parte superior, 32 líneas de demótico en el medio y 54 líneas de griego abajo. Cada banda termina abruptamente donde la piedra está rota, prueba de que una vez perteneció a un monumento más grande cuya curva superior y líneas finales hace mucho que desaparecieron. El tallado es sorprendentemente superficial, apenas lo suficiente para que la luz atrape los bordes de cada signo. Durante más de un siglo, los visitantes creyeron que la piedra de Rosetta era de color negro azabache. Fotografías antiguas e ilustraciones escolares muestran una losa oscura brillando bajo la luz de gas. Ese color, sin embargo, fue una ilusión creada por el tiempo y el manejo del museo. Cuando Conti y otros habían presionado hojas entintadas contra ella en Egipto, dejaron residuos de tinta de impresora dentro de las ranuras. Más tarde, el personal del Museo Británico espolvoreó tiza blanca en las letras para hacerlas destacar. Luego recubrieron la superficie con cera de carnauba para protegerla. Décadas de contacto humano, cuando nada separaba a los turistas de la piedra, añadieron capas de aceite y suciedad. En el siglo XX, parecía ébano pulido. Esa imagen finalmente cambió en 1999 cuando los conservadores lo prepararon para la exhibición Cracking Codes. Disolvieron cuidadosamente las capas de cera y tiza antiguas, revelando la verdadera superficie debajo. Lo que emergió asombró a los curadores. No era basalto negro, sino granodiorita de gris medio oscuro salpicado con diminutos cristales y atravesado por una vena rosada tenue que corre diagonalmente por la parte superior izquierda. La limpieza transformó cómo el público lo veía y dio a los científicos su primera oportunidad precisa de estudiar su geología. Durante años, los académicos habían descrito el material como basalto debido a su color. Después de la limpieza,
Pruebas minerales detalladas demostraron lo contrario, comparando su composición con miles de muestras de canteras egipcias recogidas por el geólogo Dietrich Klemm y la egiptóloga Rosemary Klemm. Los investigadores rastrearon su origen hasta una pequeña cantera de grano diorita en Gebel Tingir, en la orilla occidental del Nilo, cerca de Asuán. La vena rosa pálida visible a simple vista coincide con el patrón común de las piedras de ese sitio. Saber su tipo de roca también explica su artesanía. El grano diorita es extremadamente difícil de tallar. Si se golpea demasiado fuerte, se astilla. Si se presiona muy suavemente, las líneas desaparecen. Los albañiles que hicieron el monumento original pulieron la superficie hasta obtener un acabado de espejo. Luego tallaron los caracteres tan ligeramente que la luz del sol al rozarlos haría que el texto brillara. Ya para el amanecer del siglo XIX, Europa ya no enfrentaba un misterio oculto en la arena. Tenía la piedra misma expuesta, rodeada de gemelos de yeso y copias en papel esparcidas por universidades. 3 conjuntos de caracteres recorrían su superficie, desafiando silenciosamente a los eruditos a encontrar su conexión. La carrera para descifrarlos había comenzado. La carrera para descifrar la piedra de Rosetta. Para cuando la piedra Rosetta llegó a Europa, la parte más difícil no fue ver las letras talladas. Era saber cómo sonaban esas letras. Las líneas talladas estaban allí, ordenadas y legibles bajo buena luz. Pero durante casi 15 siglos, nadie tuvo idea de lo que significaban esas pequeñas formas. El último egipcio conocido en escribir con verdaderos jeroglíficos talló una línea corta en las paredes del templo de Philae el 24 de agosto del año 394. Después de eso, el conocimiento simplemente desapareció. Las escuelas cerraron, los maestros murieron y la cadena de memoria se rompió. El demótico, la cursiva rápida que los egipcios usaban para los contratos y cartas, perduró unas pocas décadas más. Pero cuando terminó el siglo V, el lenguaje escrito del Nilo había desaparecido. Sin embargo, el griego al final tenía perfecto sentido para los eruditos. Esa fue la razón por la que la disposición de los 3 guiones importaba tanto. Colocó el idioma familiar, el griego, justo al lado de 2 desconocidos. Si el mismo decreto se extendiera por los 3, tal vez, solo tal vez, uno podría servir como guía para los otros. Esa simple alineación encendió la chispa de una de las mayores carreras de descifrado en la historia. El progreso real comenzó en París alrededor de 1801. Los eruditos recopilaron copias de las inscripciones de la piedra y comenzaron con la banda del medio, demótico. Parecía más simple que los jeroglíficos llenos de imágenes arriba, y parecía probable que sus palabras coincidieran con el griego de abajo. El primer avance real provino del lingüista francés Antoine Isaac Silvestre de Sacy y su estudiante sueco Johann David Åkerblad. Ellos razonaron que los nombres propios destacarían, nombres como Ptolomeo, Alejandría y Berenice, porque estos serían copiados casi exactamente entre idiomas. Åkerblad pasó meses buscando grupos recurrentes de signos en las líneas demóticas que pudieran coincidir con esos nombres en el texto griego. Incluso elaboró una tabla de valores sonoros, su propio alfabeto, y sorprendentemente, muchos de ellos estaban correctos. Pero luego se topó con un obstáculo. El demótico no era un alfabeto puro como el griego o el latín. Algunos signos representaban sonidos individuales. Otro se utilizaba para palabras o ideas completas. El mismo signo podía significar un sonido en un contexto y un concepto en otro. Ese enredo detuvo a Åkerblad. Aún así, su éxito parcial demostró algo invaluable. Los egipcios efectivamente escribieron nombres de forma fonética. Eso significaba que sus escrituras, al menos en parte, podían registrar sonido, no solo imágenes. Unos años más tarde, un genio inglés llamado Thomas Young llevó esa idea más allá. Entre 1814 y 1819, centró su atención en los anillos ovalados que enmarcan los nombres reales en el arte egipcio, cartuchos. Cada cartucho contenía el nombre de un faraón. Si pudiera coincidir el nombre escrito en griego con el que está dentro de esos óvalos, podría finalmente avanzar. En la piedra de Rosetta, un cartucho claramente repetía un conjunto de signos que parecían deletrear Ptolomeo. Young conectó los puntos. Esas mismas formas aparecieron en el texto demótico también, escritas de manera ligeramente diferente. Esa fue la prueba que necesitaba. Los jeroglíficos podían representar sonidos además de ideas. El trabajo de Young abrió la puerta, pero otro hombre la cruzaría completamente. Su nombre era Jean-François Champollion, un prodigio del sur de Francia que había estado obsesionado con Egipto desde la infancia. Nadie, es decir, excepto un brillante joven lingüista francés, Jean-François Champollion, tenía solo 9 años cuando se descubrió por primera vez la piedra de Rosetta. Para el año 1822, tenía acceso a dibujos de un obelisco tomado de la isla de Philae. El texto griego menciona a Ptolomeo y Cleopatra. Su lado egipcio tenía cartuchos coincidentes. Al alinearlos,
letra por letra, Champollion pudo ver qué jeroglífico coincidía con qué sonido. Completó los espacios que habían dejado perplejo a Young, agregó nuevas letras y mostró que los mismos signos utilizados para nombres extranjeros también aparecían en nombres egipcios antiguos. Ese salto fue el momento en que todo cambió. El 27 de septiembre de 1822, Champollion envió una larga carta a Bon-Joseph Dacier, el secretario de la Academia Francesa. En ella, explicó todo el sistema. Mostró cómo los signos funcionaban no solo como símbolos, sino como un código mixto de sonidos, sílabas y significados. Después de casi 1500 años de silencio, la escritura egipcia pudo ser leída de nuevo. Para comprender la magnitud de lo que logró, ayuda a ver cómo funcionaba realmente el sistema. Los jeroglíficos no son solo imágenes. Son un sistema complejo donde un signo puede representar un solo sonido. Otro puede significar 2 o 3 sonidos y otro más puede escribir una palabra completa. Algunas palabras terminan con una imagen llamada determinativo, una pista no hablada que le dice al lector qué tipo de palabra es: un dios, un lugar, un hombre, una acción. Champollion usó nombres reales como anclas y el idioma egipcio posterior llamado copto, todavía usado en las iglesias egipcias, como su guía de sonido. El copto había conservado muchas palabras egipcias antiguas en letras griegas, lo que le ayudó a poner a prueba sus conjeturas. Una vez que demostró que los mismos signos de sonido funcionaban dentro de los nombres y oraciones egipcias, no solo en las griegas, la lógica se mantuvo en todas partes. Las 3 versiones del mismo decreto de la piedra le permitieron verificar cada descubrimiento con una traducción griega conocida. Poco a poco, el código se desentrañó. A partir de ahí, leer se hizo posible. Champollion comenzó a reconocer nombres antiguos: Ramsés, Tutmosis y docenas más en las paredes de los templos y obeliscos. Otros académicos se unieron a la tarea, refinando el alfabeto, catalogando signos y escribiendo libros de gramática para que los nuevos estudiantes pudieran aprender el método. 200 años después, los principios siguen siendo los mismos, pero las herramientas han evolucionado. En lugar de velas y lupas, los investigadores ahora utilizan técnicas de imagen de alta tecnología para revelar detalles invisibles al ojo humano. Una de las técnicas más poderosas se llama imagen de transformación de reflectancia, o RTI. Imagínese fotografiar la misma superficie docenas de veces con la luz brillando desde una dirección diferente cada vez. Una computadora luego combina esas imágenes en un solo archivo interactivo, para que pueda mover la luz alrededor en la pantalla. Cada surco poco profundo captura la luz de manera diferente. Cuando deslizas ese haz virtual sobre la imagen, líneas tenues de repente saltan a la vista. No es exactamente tridimensional, pero lo suficientemente cercano como para trazar marcas de herramientas, deslices de cincel y bordes finos sin tocar la superficie. Los museos ahora usan RTI en monedas, tabletas y tallados desgastados en todo el mundo. Junto con RTI, otro esfuerzo conocido como el proyecto digital Rosetta Stone ha llevado el trabajo más allá. Con sede en Leipzig, con socios en Florida, el proyecto combina fotos de ultra alta resolución con una técnica llamada Shape from Shading, que lee la profundidad a partir de los sutiles cambios de luz. El equipo alineó los 3 textos, jeroglífico, demótico y griego, hasta una fracción de pulgada. Construyeron versiones digitales anotadas de cada línea, incluyendo un banco completo de gramática griega, y están construyendo lo mismo para los textos egipcios. Su objetivo no es una aplicación de museo llamativa. Es un archivo de investigación perfecto y compartible para que cualquiera que estudie la piedra pueda comprobar cada signo, cada traducción y cada coincidencia por sí mismos. La inteligencia artificial ahora se ha unido a la historia. En el año 2017, un grupo llamado la Iniciativa Jeroglífica comenzó a enseñar a las computadoras a reconocer signos egipcios a partir de fotos. El proyecto fue respaldado por Ubisoft, la compañía detrás de Assassin's Creed, y construido con la ayuda de egiptólogos e investigadores. Entrenaron modelos de computadora con miles de dibujos de cada signo, no para reemplazar a los expertos, sino para ahorrarles tiempo al detectar y etiquetar símbolos automáticamente antes de que un humano los revisara. 3 años después, en 2020, Google Arts and Culture lanzó una herramienta similar llamada Fabricius. Tenía un lado divertido para aprender para principiantes y un espacio de trabajo profesional para investigadores. Detrás de las escenas, utilizó el sistema AutoML de Google para identificar y organizar jeroglíficos desde imágenes cargadas. No podía traducir el idioma, pero podía hacerse cargo del trabajo aburrido, separando pequeños signos, emparejándolos con formas conocidas y almacenándolos ordenadamente en bases de datos para su estudio. Piensa en estas herramientas como asistentes digitales incansables. No pueden entender lo que significan las palabras, pero pueden mirar y clasificar más rápido que cualquier humano. Ayudan a los académicos a encontrar patrones, hacer coincidir signos dañados y alinear los 3 textos de la piedra Rosetta con una precisión milimétrica. Y ahora que finalmente podemos leer esas voces, la siguiente pregunta es simple.
¿Qué era tan importante que tuvo que ser escrito 3 veces en 3 escrituras en un bloque de piedra, lo suficientemente pesado como para sobrevivir a los imperios? El mensaje oculto en la piedra de Rosetta. La escritura en la piedra de Rosetta es un decreto real. Fue escrita en Memphis en el año 196 a.C. para un joven rey llamado Ptolomeo V. En el momento en que se dictó este decreto, Egipto estaba en caos. El rey era solo un adolescente que heredó un trono rodeado de problemas. Dentro del país, una larga rebelión liderada por Horwennefer y luego Quennefer había tomado el control del Alto Egipto. Lejos hacia el noreste, el gobernante Seleucida, Antíoco III, había derrotado al ejército de Egipto cerca de Panión, la zona ahora conocida como Banias, y se apoderó de Coele Siria, incluida Judea. Esa pérdida dolió profundamente y dejó a Egipto más débil. En casa, la corte real de Alejandría era un nido de tramas y golpes de estado. Los regentes iban y venían, las lealtades cambiaban de la noche a la mañana. El decreto tallado en la piedra de Rosetta surge de esa tormenta. Su política está escrita en piedra, un plan para mantener al país unido. Las voces en el texto no son del rey. Ellos son sacerdotes egipcios. En Egipto, los sacerdotes eran la columna vertebral de la clase educada. Registraban los impuestos, gestionaban los templos, medían las inundaciones del Nilo y mantenían el calendario. Cuando se reunieron en Memphis y emitieron este decreto, no solo estaban alabando a un joven gobernante, sino que también le estaban dando legitimidad. A cambio, les estaba dando poder y estabilidad. El mensaje del decreto es sencillo. El rey actúa para los templos y el pueblo, y los sacerdotes responden apoyándolo públicamente e integrando su nombre en la vida diaria de la nación. El decreto comienza con fechas cuidadosamente escritas en los calendarios griego y egipcio. Luego, enumera las buenas acciones del rey, las cosas que había hecho por el pueblo. Habla sobre recortes de impuestos. Algunos impuestos se redujeron, otros se cancelaron por completo. Se perdonaron los impuestos atrasados y las deudas de los templos fueron eliminadas o reducidas. Esos no fueron actos simbólicos. Los templos no solo eran lugares sagrados, también eran grandes propietarios de tierras y empleadores, manejando granjas, talleres y graneros en todo Egipto. Cuando sus finanzas mejoraban, los pueblos y granjas vinculados a ellos también se recuperaban. Este fue un alivio económico disfrazado de gratitud. El decreto también presta especial atención a los sacerdotes. Dice que ya no serán obligados a realizar largos viajes que los alejen de su trabajo sagrado. Alivia las tareas de inspección y las cargas de envío de bienes del templo. Incluso anuncia una amnistía que libera a algunos prisioneros. El dinero y la comida están presentes en todo el texto. El decreto dice que el rey entregó plata y grano a los templos. En el antiguo Egipto, eso lo significaba todo. El grano era moneda, alimento y salario a la vez. También elogia al rey por proteger las tierras de cultivo durante un año de inundaciones inusualmente altas del Nilo. Dice que construyó barreras y canales para contener el agua, salvando cosechas de la ruina. En una tierra donde el río decidía vida o muerte, eso era el máximo signo de competencia. Luego vienen los animales sagrados, el toro Apis de Memphis, el toro Mnevis de Heliópolis, y otros. Estos animales eran símbolos vivientes de los dioses. La gente visitaba, rezaba y los observaba como parte de las principales festividades. Apoyarlos significaba apoyar el corazón de la fe egipcia. Cada vez que un sacerdote alimentaba al toro Apis, las multitudes veían la generosidad del rey en acción. Después de eso, los sacerdotes explican lo que harán a cambio. Prometen honrar al rey dentro de cada templo. Su cumpleaños y el día de su coronación se convertirán en festivales anuales y mensuales. Sus estatuas se colocarán en salas sagradas, cuidadas como las imágenes de los dioses, lavadas, perfumadas, ofrecidas con comida e incienso. El decreto incluso describe el santuario que debe contener cada estatua. En lugar de la habitual banda de serpientes tallada alrededor de la parte superior, debería haber coronas reales. En las esquinas, las plantas de papiro y junco, símbolos del Bajo y Alto Egipto, mostrarán que el rey gobierna ambas tierras. Ese nivel de detalle hizo posible que cualquier templo, incluso los más lejanos, siguieran el mismo diseño. Cada sacerdote que lea el decreto sabría exactamente cómo honrar al rey en piedra, en oración y en ceremonia. Luego, el decreto da la orden más clara de todas. Cada templo debe mostrar una copia de este texto en 3 escrituras. Uno para los dioses, uno para la gente y uno para el gobierno. Ese orden es la razón por la que todavía tenemos copias hoy, incluyendo la piedra de Rosetta en sí misma, así como otras talladas en paredes de templos en Philae y en una tablilla de piedra caliza encontrada cerca de Damanhur, llamada la Estela de Nubira. La copia de la piedra de Rosetta está dañada, pero estas otras versiones ayudaron a completar lo que faltaba. En las paredes del templo de Philae, 2 decretos posteriores de los años 19 y 21 del rey repiten gran parte del mismo contenido.
La estela de Nubira añade largas secciones de texto jeroglífico que la piedra de Rosetta perdió. Cuando los estudiosos compararon todas estas copias línea por línea, se dieron cuenta de que la mayoría de las partes faltantes podían ser restauradas casi perfectamente. Las versiones posteriores ajustan los detalles para coincidir con su época, intercambiando una victoria por otra, actualizando los eventos, pero la estructura y el significado son los mismos. Esas inscripciones posteriores también muestran que el decreto era un documento vivo. No estaba congelado en el tiempo. Cada nueva versión se ajustaba a las realidades locales. En el sur, en Philae, se añadieron nuevas líneas sobre la reconquista de Tebas cuando el Alto Egipto volvió a estar bajo control real. En el norte, el enfoque estaba en terminar el asedio y restaurar el comercio. Cada región adaptó el mismo mensaje real a su propia historia. Para los lectores modernos, esa repetición es un regalo. Nos dice cómo se veía la parte superior faltante de la piedra Rosetta, un arco curvado que muestra al rey ante los dioses bajo un disco solar alado, seguido de líneas iniciales de alabanza. Coincide con el formato de cada otro decreto de la misma dinastía. Gracias por mirar. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.